Arquitecto Carmen Llanes, bienvenida. Bienvenidos ustedes. Gracias. Voy a hacerle una serie de preguntas, todas enmarcadas en el mes de la arquitectura y mujer, de la Ujú. revista número 140 del mes de marzo. Para comenzar, ¿qué le apasiona de la arquitectura? Yo diría que todo. Pero en realidad lo que más me emociona es que se ejecuten las obras que uno proyecta, Que logre que se hagan, pues, pasar a que la no realidad, sean puro papel, que no terminen engavetadas. que no terminen engavetadas. Y afortunadamente, yo tengo 51 años de graduada, de los cuales por lo menos 40 ha sido de ejercicio profesional continuo y además de obra hecha, pues. Claro, Realizada, no es una obra mía nada más. El trabajo en equipo para mí es colaborativa. fundamental, Claro. fundamental. Y siempre eso lo promovimos mucho. Con el ingeniero Peña, él, los 50 años prácticamente trabajando con él. Y nosotros además, cada proyecto interviene el ingeniero, el instalador sanitario, el instalador eléctrico, el paisajista, todos. Es decir, un equipo interdisciplinario. Es un equipo. No se toma ninguna decisión unilateralmente. En ese equipo Allí, todas las decisiones eran coordinadas. ahora que menciona y está hablando sobre los equipos de trabajo, ya sea colaborativos o no, interdisciplinarios o no, ¿usted piensa que hay buena comunicación entre los profesionales que conforman los equipos de trabajo? Eso depende mucho de uno. O sea, si tú le das el debido lugar, el debido respeto a la otra profesión, eso se da. Nosotros hemos trabajado con cantidades de otros arquitectos incluso, que ellos hacen el planteamiento y nosotros hacíamos la adaptación tecnológica y nos entendimos perfectamente bien. Claro, cada quien da su opinión Cada quien, profesional. ¿qué te digo? Para ponerte un ejemplo, nosotros con Juan Pedro Posani hicimos un conjunto de centros culturales donde él hizo unos esquemas. Esos esquemas nosotros se los llevamos a un proyecto de adaptación tecnológica que él no solamente aceptó, sino que aportó muchas ideas más para resolver eso. Y esos centros culturales realmente son Y lindísimos. entre todo el equipo consolidaron esas ideas y esos diseños. Exactamente. Y lo mismo pasa con las instalaciones, porque de repente estás diseñando una cuestión y te pasa un tubo por donde no debe pasar porque no hubo ese trabajo en equipo, que Es es decir, que muy no, importante. no termina a buen fin quizás, o pudo haber Claro, sido mejor pudo haber si sido hubiese sido más mejor. colaborativo el Claro, equipo. claro. Y Ahora que bueno, y entre el menciona, arquitecto y el ingeniero, fundamental, desde luego, desde luego. fundamental. Ahora que menciona sobre el proyecto de los centros culturales o cualquier otro proyecto, ¿hay algún proyecto en particular que usted considere especial o que usted considere hablar, desarrollar un poco por algún motivo que haya marcado algún hito o punto de inflexión en su Mira, carrera? Quizás fundamentalmente varios. los proyectos de vivienda para mí fue lo más importante que hemos hecho. Y, pero tú sabes, son como muchos proyectos que tú no puedes decir este en particular es el mejor. Hay uno que para mí es muy bueno, que es el del Saladillo, un conjunto residencial del Saladillo, que son unas torres de 19 pisos, empezaron siendo de 24 y terminaron siendo de 19 por razones económicas, pero que es un conjunto que para mi gusto es excelente. Por cierto que ahí hubo una parte del paisajismo y de las áreas exteriores que las hizo Mari Carmen Sánchez. Una de Por, nuestras invitadas también que bueno, están en porque nuestro grupo. nosotros no, o sea, no nos limitamos a nuestro grupo nada más, me Equipo. explico. Si necesitas la intervención de el paisajista o de otro arquitecto X que tú Los digas, llamamos, mira, Mari Carmen tiene experiencia en tal cosa, vamos a llamar. vamos a invitarla. ¿Eh? Así Y a es. mí me parece que ese trabajo así es fundamental. Y eso es lo que hace Y nutritivo. eso no era lo tradicional en la arquitectura. Ahora se está dando más, pero eso no era lo tradicional. Claro que la arquitectura es como el director de la orquesta que era el que tomaba todas las decisiones. No, no es así, porque hay decisiones de los ingenieros que afectan el diseño arquitectónico. Así es. Y Entonces, los planos van y y los vienen, planos van van y y vienen. vienen. Entonces, nosotros incluso con la gente de las instalaciones sanitarias eléctricas, que se supone que no es de nuestro dominio, Así es. nosotros trabajamos con los ingenieros eléctricos y sanitarios. Claro.
que conforman el y equipo nutren, pero esos completo. planos igual pasan por el arquitecto, No, por claro, el grupo de claro, pasan por el arquitectos. grupo. Así es. Y ellos tienen su opinión y toman decisiones también al respecto. Mira, esto no lo puedes hacer así, no lo puedes hacer así. Ellos son los que saben. Exactamente. ¿Eh? Y hay que Y, recalcular, y rediseñar, hay que, bueno, reflexionar sobre aquello. por lo general esas cosas dependen un poco de la experiencia también. En el caso nuestro, tenemos la visión de lo que los demás profesionales pueden interferir. Entonces no hemos tenido muchos problemas con eso. ¿Y No, para qué nada. nos puede decir acerca de su amplia experiencia desarrollando proyectos con el IDEC? Yo con el IDEC no desarrollé muchos proyectos, porque yo trabajaba fundamentalmente en programación Uh con -huh. el arquitecto Alfredo Roffé, Uh -huh. que fue mi primer trabajo profesional. Uh -huh. Y era más que todo la programación de las obras arquitectónicas. O sea, todo el listado de los requerimientos, se hacía toda la investigación de cómo eran las relaciones entre los espacios, cómo debían ser, ese tipo de cosas. En diseño, trabajé para la Facultad de Ciencias con el arquitecto Alejandro Galvez, pero fue también como una remodelación, fue una distribución de No fue espacio. netamente No fue el como proyecto, arquitecto proyectista. no fue como arquitecto proyectista. Y como arquitecto proyectista, ¿qué puede destacar de su trayectoria? Fundamentalmente, como te dije, los edificios de vivienda, que creo que la mayoría, no todos fueron diseñados por mí, pero la mayoría sí. Después hay otro proyecto que es muy interesante, que es la cubierta esa de la línea del metro de las adjuntas, los teques, que ahí sí hubo intervención, o sea, intervine yo, intervino el ingeniero, intervinieron los de las instalaciones, pero que ese es un proyecto bellísimo. No sé si lo conoces, sí, pero es bellísimo ese proyecto. Es muy bello. Y lo de los centros culturales, que me parece que son extraordinarios. Es una lástima que eso no se haya llevado a cabo en su totalidad, porque la idea original era que se hicieran muchos en muchos lugares. Ya que menciona proyectos de más atrás, del pasado, y proyectos relativamente más recientes, hay una larga trayectoria en su experiencia profesional, además de muy nutritiva, ¿no? ¿Qué puede usted sugerir o qué puede decirnos a manera de opinión o de anécdota sobre los cambios que se han dado desde el punto de vista de mujer como profesional en la arquitectura? O sea, ¿cuáles han sido esos cambios Fíjate notorios? que las mujeres en general no teníamos mucha participación en la, no te dice, es un gran cambio. Y es un gran cambio porque, no me preguntes por qué, pero hay una tendencia a considerar que la mujer se toma la cosa como mucho más en serio. Yo lo digo porque incluso en el IDEC nosotros teníamos compañeras que tú decías, pero las mujeres era como que asumían más la responsabilidad, que no quiere decir que que los ingenieros o los arquitectos hombres no lo fueran, pero probablemente para ganarse el puesto, pues, o sea, para ganarse el... Pero sí hay una No, diferencia que usted notó. sí hay una diferencia, porque primero que no éramos tantas, empecemos por ahí. O sea, desde el punto Yo de vista incluso cuantitativo, el grupo en proporción, claro, había una distancia. cuando yo entré a la facultad, la población femenina era infinitamente superior a la población masculina en arquitectura. Pero muchas de esas arquitectas desertaron porque se casaron o porque se fueron de viaje o porque se fueron a estudiar en otro lado, no qué, y no ejercieron. Pero hoy día no, hoy día la facultad tiene las proporciones bastante, sí. Ya más balanceadas. Y después en la cuestión de las contrataciones públicas, que había más tendencia a contratar equipos masculinos que equipos femeninos. Y esas contrataciones públicas hoy en día no se dan así. Hoy en día cualquier mujer puede. Y pregunta, ¿y usted cree que ha tenido que ver la preparación o la falta de ella con respecto a estos cambios? Más bien yo diría que como que la consecuencia de trabajar la constancia de trabajar sistemáticamente. No que hay un proyectico de una casita y mañana con un parque y después algo. No, hay que
yo creo que uno tiene que enfocarse en una cosa, uno no sirve para todo, Así es. vamos a estar claros, uno no sirve para todo. Entonces uno tiene como que ir viendo en los demás campos, mira, ¿dónde puedo yo participar? Tan simple como eso. Ok, que usted ve que hay cabida si hay Exacto, sí, enfoque, yo porque veo, hay constancia y trabajo de por medio. la constancia es fundamental. Ahora que está conversando sobre diferentes áreas en la arquitectura, ya no solo hay áreas tradicionales como paisajismo, como arquitecto proyectista, arquitectura pura o como urbanismo, sino que ahora hay diversas áreas que se han desarrollado. ¿Qué opina al respecto? ¿Usted cree que la mujer ha tenido otras oportunidades en esta diversificación? Pero otras áreas como cuáles dices tú, como, Ahorita hay inclusive especialidades de arquitectura que no existían antes, como a las ver, tradicionales. bueno, pero al final del cuento yo creo que siempre tienen que ver, porque Claro. los, digamos, los usos de las edificaciones no han cambiado. Entonces hay los arquitectos especialistas en hospitales, en escuelas, en viviendas. O sea, O sea, la base es la misma, esa base yo porque creo que ahorita es hay la arquitectos en BIM, misma. que es Building Information Modeling, pero Ajá. ahorita hay de todo, Bueno, le porque estoy esa es otra diciendo. cosa que son las tecnologías Todo lo que es no innovación, tradicionales, vamos a decir así. exactamente, todo lo que es Y innovación. eso es importante. Sí, claro. Yo no estoy tan segura de que las mujeres hayan incursionado muy bien en eso. Ok, Te voy a ser ok, franca. Por lo menos yo no. claro. Yo, o sea, no es que no uso las técnicas modernas, las No, técnicas no, claro. avanzadas. Y para mí el CAD y los Pero hay sistemas nuevas generaciones que sí, claro, de claro. pronto son cuestiones de la tecnología de la época de formación. Exacto. Entonces, ni Eso es mejor ni ni peor. mejor ni Así peor. es. Ok. ¿Y qué sugerencias le haría usted a nosotros que somos arquitectos más jóvenes y los que son aún más jóvenes que están estudiando o que quieren estudiar arquitectura? ¿Qué sugerencias, qué consejos les daría Mira, usted? a los estudiantes que quieren estudiar arquitectura, lo primero que hay que decirles es que la arquitectura no es ser artista. Eso es lo primero que hay que decir. Que no es que ser, la arquitectura es una profesión de orden social, de carácter social. Y que la gente tiene que entender e informarse de las otras áreas que no son solamente las artísticas, porque sí, yo puedo hacer un edificio Y por muy eso tenemos lindo, un pero muy componente imposible. ¿Eh? humanístico, El, humanista. el aspecto estético en las edificaciones es muy importante, yo no Así es. digo que no. No, no, Lo que te digo es que hay una cosa de orden social que tiene más peso, si te que, pones a ver, que el orden estético, que el orden en su estético. opinión. Okay. Claro. Perfecto. Y el consejo sería Estudiar muchísimo. que Yo se creo que uno tiene preparen, que estarse informando de todo lo que pasa en la arquitectura, en la ingeniería, en el mundo, que se informen en y se todas las preparen. áreas. Hay que informarse y tratar de entender cómo lo usaría yo. Así es. Arquitecto Carmen, cuáles cree usted que han sido y son sus referentes en arquitectura o sus referencias más importantes? Mira, aparte de los famosos arquitectos, que hay unos evidentemente que me fascinan, como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, pero en la vida, digamos, cotidiana, yo tuve mucho contacto con un arquitecto que se llamaba Elena Seguías de Ruiz Madrid. Ella era especialista en edificaciones asistenciales. Y ella tuvo la oportunidad de trabajar con el ingeniero Peña en el Hospital Vargas. A mí realmente me fascinó porque eso es eso es un área donde tienes que tomar en cuenta tantos factores que uno cree que no los va a poder lograr de tan... Que son múltiples variables Uy, y la no, ecuación es la más cantidad de compleja. especificaciones que tiene una edificación Claro, asistencial es muy grande, está muy normada. por eso es que, bueno, uno de repente critica a Barrio Adentro, pero uno lo critica porque no cumple con las especificaciones y las normas que debe tener, ¿ves? Entonces, a mí el conocer a esa persona, porque a raíz de ahí fue que realmente decidí hacer arquitectura. Y bueno, y pues también porque la opción primera que me dieron en el CNU fue ese, pero yo he podido aspirar a otra. Desde luego. Y si no hubiese sido arquitecto, Hubiera estudiado psicología, que me fascina. así.
Me encanta la psicología. Interesante saberlo. Sí, me encanta. Y me encanta leer de psicología y de... Y todavía, Sí, todavía como todavía. afición. Todavía como afición leo mucho. Interesante. Pero en alguna oportunidad pensé en estudiar medicina y menos mal que no lo hice. Porque hubiera caído desmayada Ese es otro, a la primera gota de sangre. eso es otro calibre también. Sí. Sí. Arquitecto Carmen, tengo una inquietud. A lo largo de su trayectoria, usted ha desarrollado diversos proyectos de diversas tipologías, tanto de investigación como de manera experimental. ¿Cuáles creen o cuál cree usted que han sido los valores que la han llevado a darle continuidad? Los valores de manera personal. Bueno, hay una cosa que es muy importante que es la humildad, porque tú no puedes ser prepotente y pensar que sabes todo de la arquitectura y de repente hay una tendencia a eso, te voy a decir. Pero, y no solamente la humildad, también la constancia. La constancia es fundamental, pero fundamental. Y la otra cosa es que uno no puede diversificarse tanto. Si tú vas a dedicarte a estudiar, ¿qué te digo?, los proyectos educacionales, tienes que tener una amplia gama para, para seleccionar y para estudiarla. Igual con las asistenciales, igual con las de vivienda, pero tiene que ser constante. Eso no O sea, puede. el enfoque, El enfoque, sí, enfocarse, sí, 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 sí. es decir, Y siempre tener presente que esas son edificaciones de orden social, que eso no es para exhibirlo en museo. exacto, se va a evitar. Eso se va a Vamos a evitar, ahí va a evitarlo. vivir gente. Entonces, y esa gente tiene unas costumbres, Una cultura, un tiene, pasado. tiene costumbres o no tiene costumbres. Mm. Porque nosotros hicimos unas edificaciones en la Urbina, que es un conjunto residencial, desde el punto de vista arquitectónico me parece que es hermoso. Pero mi amor, imagínate tú, por las escaleras subían motos. Eso es por problema de educación. Claro, ahí está el componente Y ahí está el social componente directamente social que tú relacionado. dices, bueno, entonces no se deberían hacer edificios con escaleras, pero ¿y cómo hace? El espacio urbano no es infinito. Así es. Tienes que, tienes que usar escaleras, no No, te y el camas. espacio para el peatón, Yo para no la sé si circulación ustedes han visto vehicular. que en el edificio ese que era de Así centro es. con finanzas, ese edificio tiene millones de pisos y ahí subían las motos, le, le cobraban a la gente, por supuesto, por subirla, pero entonces ese tipo de cosas uno tiene que tenerlas en cuenta. Lo que pasa es que, claro, hay otras limitaciones como las que te digo. El espacio urbano no es infinito. No, claro. Hay cosas que no las puedes Sí, hacer. el área es finita, el área, Claro, independientemente de la escala. las rampas, por ejemplo, aquí los edificios no toman en cuenta La la accesibilidad discapacidad universal, la discapacidad en absoluto, ni en las y las calles, limitaciones que ni pueden. en las calles ni en las edificaciones, Así porque es. los Son muy urbanos, pocos los edificios. muy pocos los que Así tienen es. Unas esa, y rampas las y calles no tienen, no, tan sencillo eso como es eso. El espacio urbano no hay así es. esas opciones. Y creo que eso también es una opción quizás para las nuevas generaciones para abordar cosas que están por hacer. Claro, porque eso ahí van a intervenir otros factores que no son los que intervienen en cualquier edificio. Así es. Tan sencillo como No, y eso. que han existido. Tiene que hacer rendimiento del espacio, no puede utilizar sensores porque eso resulta muy costoso. Ese es otro factor que es muy, para mi modo de ver, muy importante. El edificio puede ser bellísimo, pero si nada más lo puede construir Bill Gates, La no factibilidad, sirve, pues. que sea ¿Ves? real, en Claro, todo el sentido de la la palabra. realidad, con qué cuento para hacer eso? Así es. Arquitecto Carmen, usted me estaba comentando tras cámaras acerca de la preparación, acerca de la importancia de la lectura. ¿Me puede comentar un poco al respecto, ya que tenemos aquí la revista? Sí, chica, porque esta revista tiene la ventaja de que es la más moderna y la que está más al día en la información. Pero yo recuerdo que el Colegio de Ingenieros sacaba unas revistas bien interesantes, más dirigidas hacia la ingeniería que hacia la arquitectura, pero con información que a uno le era muy útil. Incluso también el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, aquí había unas publicaciones excelentes de organismos públicos, más dirigidas hacia la ingeniería siempre, eso sí, vamos a Más estar claros, técnicas más en la dirigidas rama de la ingeniería. hacia la rama de la ingeniería. En la rama de la arquitectura
bueno, las que se publicaban en la facultad, la revista Punto, un excelente Era completa. referente para, y ese era más hacia la arquitectura que hacia las otras disciplinas. Venía de la facultad Venía de también, la venía de la facultad de FAO, ¿verdad? arquitectura, por eso te digo, yo, a mí esa, ¿cómo se llama? Separación de, de, de áreas y de especialidades y de responsabilidades, nunca me ha parecido que es la mejor manera de trabajar, no solamente en arquitectura, en ninguna profesión, en ninguna. Perfecto. Para finalizar, ¿podría conversarnos un poco sobre su componente docente, Mira, su experiencia y como mujer te además? voy a decir francamente que yo no soy fanática de la docencia. Bueno, pero En cambio, me eso es gusta importante mucho, pero me también. gustaba mucho la docencia desde el punto de vista de, te digo yo, hacer talleres, Algo más corto, cuestiones de quizás. discusión. A mí lo que realmente no me hacía gracia era pararme en una tarima a hablar, tan simple como O sea, eso. exponer el paper y todo el Poner, sí, asunto. a dar clases, a poner tareas, no, no. Pero en cambio, por ejemplo, en el IDEC hacíamos talleres, muchos, Claro. y a mí realmente sí me gustaba Es que el IDEC tiene otro esa concepto también. sí, Otra es otra filosofía. parte de la, es otro ejercicio. Exacto. Entonces tú conversas con muchos estudiantes o con muchos profesionales y se discuten, Hay hay discusión. más Hay más discusión. discusión. Es nutritivo en ambos sentidos. Exactamente. A mí me fascinaba cuando estudiaba arquitectura de las clases con Posani, Mm. que eran discusión desde que empezaba la clase hasta que terminaba y todo el mundo tenía que intervenir. Entonces, en esas cosas, en los talleres en el IDEC, a mí me gustaba esa parte de la Y eso genera discusión. mucha reflexión. Eso Sí, es sí, muy sí, nutritivo. sí. Sobre todo cuando uno comienza y luego a lo largo Y de además la que se carrera. discutían los proyectos del IDEC también, ¿no? Así Entonces es. uno tenía la posibilidad de hacer críticas o de hacer aportes o de Así es. esa parte docente a mí me gusta. A mí la que no me gusta es esa de pararme en una tarima a dictar cátedra, ¿no? Para finalizar, arquitecto, ¿qué palabras le dejaría a las generaciones del futuro de la arquitectura? A pesar de que lo hemos conversado, lo hemos desarrollado antes. Mira, una palabra importante es la responsabilidad social del arquitecto que yo creo que la tiene que tener obligatoriamente. Y después la constancia y el estudio, hay que estar permanentemente poniéndose al día. Pues. Es decir, el Hay una, arquitecto Carmen Llanes resume en responsabilidad social, constancia y educación. y educación, preparación para las nuevas generaciones y para Eso todas. es muy importante. Y hay además mucha gente que puede contribuir Así a es, esas así formaciones, es. porque todos estos arquitectos de las viejas generaciones tienen una experiencia extraordinaria. Y es colaborativo. Y Así sí, es, no es sí, solo. sí. No, ahorita eh, que están mencionando los famosos premios de arquitectura, yo creo que sí son merecidos, porque El el reconocimiento reconocimiento, también es importante. sí, claro, claro, claro. Arquitecto Carmen, ¿cuál ha sido su experiencia con el ingeniero José Adolfo Peña en OTIP? ¿Puede desarrollarnos un poco al respecto? De mis 51 años de experiencia de ejercicio profesional, por lo menos 45 fueron en OTIP con el ingeniero Peña. Entonces, ahí hay Ahí hay un un bagaje nexo. cultural tan grande y profesional que muy difícil resumirlo Así primero. es. Resumirlo es imposible. Son muchas anécdotas. Y es más, los resumidos están casi todos casi todo Ah, publicado en Entre Rayas. Mi primer trabajo fue en la universidad. Pero antes de eso ya yo tenía la relación con OTIP, porque como el ingeniero era profesor de la facultad, pues teníamos cierta relación. Y cuando empezamos a trabajar en la tecnología, la verdad es que a mí la parte tecnológica me apasionó por el nivel de información que uno tenía que tener para desarrollar las cosas. Pues entonces, y no solamente de información, también de conocimiento, porque por ejemplo, un tecnólogo no, pues, tiene que saber geometría descriptiva, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Y yo empecé trabajando como colaboradora de OTIP, y después nos fuimos integrando hasta que terminamos siendo socios. Y todas las cosas que yo he hecho, las he hecho
con el ingeniero José Adolfo Es Peña. decir, Todos el los nexo proyectos, comenzó antes, todos los desde proyectos, su pero primera experiencia profesional desde y la primera continuó. experiencia profesional. La primera experiencia profesional era en programación y de ahí te dije, pasé al IDEC en el área de programación con el arquitecto Rofé. Muy buena, muy buena experiencia para mí porque me sirvió para después, ¿me explico? Para entender las cosas que tenía que resolver. Así es. Y después, ya en el ejercicio del diseño, importantísimo porque nosotros discutíamos mucho las obras, los proyectos. Nunca se hicieron los proyectos ni por lo que mandaba ni por lo que decía el ingeniero, ni por lo que decía yo, o cualquier otro que estuviera participando en el equipo. Siempre trabajamos en equipo. Y todos los proyectos, prácticamente todos los proyectos los trabajamos juntos. En principio éramos como 4 profesionales que formábamos el equipo y después se fue diluyendo. Una argentina se fue a la Argentina, la otra se fue a estudiar un posgrado en la Católica, creo que era. Y nos quedamos prácticamente José Adolfo, Carlos de Asporta y yo. Carlos de Aporta es otro arquitecto que, bueno, ya está muy viejito, pero él trabajó muchísimo con nosotros y aportó muchísimo porque él era profesor o asistente de geometría descriptiva y Carlos de Aporta tenía un nivel de precisión en las cosas que se diseñaban, que para nosotros era fundamental en la tecnología, pues sí, después lo teníamos que hacer, claro, ¿ves? Entonces, esa fue muy importante esa relación. Carlos también después se retiró por problemas de salud y después nos mantenemos la relación amistosa, pues, pero ya está muy viejito además. Una vez más, se ve el ejemplo de la actividad interdisciplinaria y además colaborativa, ¿no? Sí. Complementaria Mira, además. todos ahí en el Museo de Bellas Artes, esa estructura de la sala de exposiciones, eso se hizo prefabricado, con unos moldes que se diseñaron y las especificaciones, digamos, de precisión, las hizo Carlos Laporta a través de la geometría descriptiva. Por eso te digo que es que uno tiene que estudiar todo lo que se ve en la carrera. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Una última pregunta para que no quede por fuera. ¿Cómo se definiría Carmen Llanes en 3 palabras? ¡Qué difícil! ¿Cómo se definiría? Bueno, la primera cosa, creo que soy una persona responsable. Después, creo que soy muy leal. O sea, para mí la lealtad es fundamental. Y la consecuencia, que soy una persona que cuando asume una responsabilidad, la lleva hasta el final. Sí. Yo creo que ahí la constancia es importantísima. La lealtad me parece que también es muy importante. Gracias, arquitecto Bueno, Carmen. Encantada de estar gracias a aquí y ustedes. encantada por habernos recibido aquí al equipo Entre Rayas y por darnos unos minutos de su tiempo. Encantada Todos los de que estar aquí. quieran estoy a la orden. Gracias. Bueno.